Halloween. Una festividad que da mucho de qué hablar. Para unos no es más que una inocente festividad, para otros, detrás de esta fiesta se esconden practicantes de satanismo, brujería y magia negra, que utilizan esta festividad para disimular lo que verdaderamente ocurre todos los 31 de octubre de cada año. En este video te enseñaré 4 hechos totalmente reales que ocurren durante esta fiesta y que tú seguramente no sabías. Reino Unido, un país ubicado al noreste de Europa continental, su capital es Londres, y como muchos de ustedes sabrán, su reina Isabel II falleció recientemente. Es un país próspero y potencia a nivel mundial. Pero su desarrollo educativo y cultural podría llegar a verse cuestionado cuando llega la festividad de Halloween. Resulta que en estas 4 naciones constitutivas que conforman este estado, tienen una costumbre un poco aterradora que se ha mantenido viva a través de los años y que la gente, lejos de verla como una leyenda, la ve como una enorme realidad y un ritual obligatorio por el cual los adolescentes prácticamente son obligados a pasar. El ritual es el siguiente: durante la noche de Halloween, justo a la medianoche, el o la joven deberá pararse frente a un espejo. El ambiente debe estar totalmente oscuro y apenas iluminado por una vela. Deberá observar fijamente su reflejo a través del espejo. Si hace todo bien, al cabo de unos minutos podrá observar sobre su hombro izquierdo cómo aparecerá la imagen de una persona. Esta persona será su futuro esposo o esposa. También puede ocurrir que en lugar de aparecer una persona aparezca una calavera. Si esto ocurre, significa que morirás antes de poder casarte. Madagascar. En este país africano, durante la celebración de Halloween, tienen una costumbre un poco peculiar, pero que en países occidentales podría llegar a ser incluso ilegal. Te pido por favor que te imagines que vives en esta isla y cada año cuando llega la época de Halloween debes ir al cementerio, excavar la tumba de tu ser más querido que ya haya fallecido, abrir su ataúd y cambiarle la ropa por una más limpia. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Es tan grande la veneración de los habitantes de este país hacia sus muertos que cada año sin falta llevan a cabo esta celebración. En países como Argentina, que es el país donde resido actualmente, hacer esto sin una orden judicial o administrativa para efectos legales podría llegar a costarte 3 meses de cárcel. Te pido por favor dejes un comentario en este video indicándome tu país y qué consecuencias podría llegar a tener el exhumar un cuerpo. Todos queremos leerte. Gatos negros. ¿Sabías que en Halloween la demanda de gatos negros aumenta un 300% en comparación a cualquier otra fecha del año? También aumentan los reportes de gatos negros extraviados. Se dice que el 31 de octubre grupos satánicos o practicantes de magia negra suelen sacrificar a estos animales para hacer rituales o pactos con fuerzas oscuras. En países como España, las casas de adopción durante todo el mes de septiembre y octubre no permiten la adopción de estos animales para resguardar sus vidas. Incluso llegan personas ofreciendo varios miles de euros para poder hacerse poseedor de uno de estos felinos. Por esta causa, hasta pasado el 31 de octubre es que nuevamente se permite que gatos negros sean puestos en adopción para conseguir un hogar que los llene de amor y protección. ¿Tienes un gato negro? No permitas que salga solo durante estos días. Niños, si pensabas que los sacrificios de Halloween se limitaban solo a gatos negros, te traigo una terrorífica noticia, y es que en estas fechas aumenta considerablemente el secuestro y extravío de niños pequeños. Solo en Estados Unidos durante la noche de Halloween del año 2019 desaparecieron más de 350 niños.
Son muy pocos los cuerpos de estos infantes que logran ser encontrados, pero cuando se encuentran en sus pequeños cuerpos se logra evidenciar marcas de maltrato y tortura que indican que el menor fue utilizado en una especie de ritual. Esta tradición es muy importante mantenerla para la economía de un país del primer mundo como los Estados Unidos de Norteamérica. Durante este festejo se mueven más de 8.800 millones de dólares. Esa cifra económica es suficiente motivo para silenciar este oscuro suceso. Te pregunto, ¿qué crees que le importa más a un gobierno? ¿350 menores desaparecidos? ¿O mover más de 8 billones de dólares gracias a una tradición? Sé que tu respuesta y la mía coinciden. La policía se limita a solo darte un pequeño consejo. Queda de tu parte tomarlo o exponer a tus hermanitos o hijos a salir esa noche. Si este video te gustó, te pido que por favor te suscribas a este canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Estaría muy agradecido por tu apoyo. Recuerda que puedes participar poniéndote en contacto conmigo y enviándome tu historia a mis redes sociales. Muchísimas gracias.